Váyase, esta ya no es su casa, me gritó mi nuera desde el pasillo, con la mano apoyada en el marco de la puerta y una sonrisa que me heló la sangre. Tenía las maletas preparadas, los brazos cruzados y esa mirada de quien se siente dueña de todo. Yo solo respiré hondo, tomé mi bolso y sonreí despacio. Dentro, en un compartimento secreto, llevaba el documento que podía derrumbar su falsa seguridad, la escritura original de la casa, con mi nombre y el de mi difunto esposo, intactos. Aquel día, el sol caía sobre las tejas de Valencia, como si el mundo siguiera su curso, sin importar el desgarro que vivía dentro de esas paredes. Mi hijo Daniel estaba allí, inmóvil, con la mirada baja. No dijo nada, no defendió a su madre. Eso fue lo que más me dolió. No las palabras de Laura, sino el silencio cobarde de mi hijo. Me llamo Isabel Ortega. Durante 30 años, esta casa fue el centro de mi vida. Aquí crié a Daniel, aquí enterré a su padre, aquí pasé mis noches de viuda aprendiendo a ser fuerte. Cuando Daniel me pidió permiso para vivir con su esposa aquí, pensé que la vida me ofrecía una segunda familia. Así no estarás sola, me dijo. ¡Qué ironía! Jamás imaginé que el verdadero silencio llegaría acompañada. Los primeros meses fueron tranquilos. Laura era amable. Me llamaba Mamá Isabel y sonreía cada vez que servía la comida. Pero poco a poco, las sonrisas se volvieron instrucciones. Ese mueble no combina con el salón. No pongas tanto aceite. No uses mi vajilla. Empezó a cerrar las puertas, a mandar sobre los horarios, a decidir qué debía o no debía hacer dentro de mi propia casa. Intenté mantener la paz. Sabía que si discutía, perdería a mi hijo. Así que callé tanto, que hasta el ruido del reloj parecía más fuerte que mi voz. Un domingo por la mañana, organizó un almuerzo con sus padres. Llegaron con regalos, risas y un perfume que inundó toda la casa. Yo había preparado arroz con verduras, pero Laura dijo que eso olía a pueblo, y pidió comida a domicilio. Su madre me miró de arriba abajo y murmuró: «Qué sacrificio vivir aquí, hija, con una suegra tan tradicional». Reí con educación, aunque por dentro me ardían los recuerdos. En mitad de la comida, Laura alzó la copa. «Brindemos por esta nueva etapa, por nuestro hogar». Su padre repitió: «Sí, por la casa de Daniel y Laura». Sentí un nudo en la garganta. Quise hablar, pero la mirada de mi hijo me detuvo. Esa fue la primera vez que me sentí una invitada en el lugar donde me casé, donde vi dar sus primeros pasos a mi hijo. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, miré alrededor. Nada estaba donde lo había dejado. Mis fotos guardadas, mis cortinas reemplazadas, mi olor desaparecido. Solo quedaba el eco de sus risas al otro lado del pasillo. Abrí el cajón del escritorio y saqué un sobre amarillento. Dentro estaba la escritura original, con mi nombre, Isabel Ortega, propietaria única. La sostuve entre las manos y me prometí no actuar con rabia. El respeto, cuando se pierde, no se recupera gritando, se recupera demostrando. A la mañana siguiente, Laura volvió a la carga. «He hablado con un notario», me dijo, mientras preparaba café. «Tenemos que actualizar los papeles de la casa para evitar impuestos». «¿Actualizar?», pregunté, fingiendo ignorancia. «Sí, es un simple trámite, mamá Isabel. Solo tienes que firmar aquí». El documento parecía inofensivo, lleno de letras pequeñas y lenguaje legal. Pero algo dentro de mí dijo que no debía hacerlo. «No firmaré nada sin leerlo con calma», respondí. Laura sonrió forzada. «Como quieras, pero luego no digas que no te lo advertí». Guardé el papel. Lo leí esa misma tarde. Era una cesión de derechos de usufructo. En otras palabras, si firmaba, perdería mi casa. Rompí el papel y lo escondí en el fondo de un cajón. Esa noche, escuché sus voces desde el salón. «Tu madre es un obstáculo, Dani», decía Laura. «No podemos avanzar con los papeles si ella no firma». «Dale tiempo», respondió él cansado. «No quiero problemas. Tiempo. Ojalá entendieras que mientras tanto, seguimos viviendo en una casa que no es nuestra». Me cubrí la boca para no sollozar. Ahí comprendí que no solo quería la casa, quería mi lugar, mi historia, mi paz.
y estaba dispuesta a quitármelo todo. 2 días después, volví del mercado y encontré cajas apiladas junto a la puerta de mi habitación. Mis cuadros, mis libros, mis mantas. Laura apareció con tono altivo. Te ayudé a empacar, no te lo tomes a mal, pero necesitamos espacio. ¿Espacio?, pregunté, aún sin creerlo. Sí, mamá Isabel, has vivido aquí muchos años, pero ahora esta es nuestra casa, y lo mejor es que empieces de nuevo en otro sitio. Miré alrededor. Todo lo que había construido estaba en esas cajas. Mi hijo se asomó. Evitó mis ojos y solo dijo: «Será temporal, mamá». Entonces lo entendí. Había llegado el momento de irme, pero no derrotada. Tomé mi bolso, guardé la escritura en su interior y, antes de salir, le dije con voz suave: «Tienes razón, Laura. Esta casa es demasiado grande para mí. Pero te aseguro algo, todavía tiene memoria». Cerré la puerta despacio, dejando que el silencio hablara por mí. Y mientras bajaba las escaleras, supe que aquel no sería un adiós, sino el comienzo de una lección que nunca olvidarían. Esa tarde caminé por las calles de Valencia sin rumbo fijo, con el bolso apretado contra el pecho. El sol se reflejaba en los escaparates, y las terrazas estaban llenas de gente riendo, ajena a mi historia. Me senté en un banco frente al río Turia y respiré hondo. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí, pero debajo de todo eso había algo más fuerte, una calma fría, la que solo siente quien sabe que tiene la verdad de su lado. Saqué del bolso la escritura de la casa. Era el mismo documento que mi marido y yo habíamos firmado en 1987, el día que nos entregaron las llaves. Su letra estaba allí, firme, segura. Lo acaricié con los dedos como si al tocarlo pudiera traerlo de vuelta. «Tú sabías que esto pasaría, ¿verdad?», susurré al viento. «Siempre decías que la verdadera prueba de una familia llega cuando el dinero entra por la puerta». Esa noche me hospedé en una pensión sencilla del centro. Cené sola, en silencio, y me dormí con la decisión tomada. No iba a pelear con gritos. Iba a pelear con inteligencia. Al día siguiente, fui a visitar a Ramón Ferrer, un viejo amigo de mi difunto esposo. Había sido su abogado durante años, un hombre meticuloso y honesto. Cuando me vio aparecer en su despacho, se levantó sorprendido. «Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ocurre?» «Necesito que revises unos papeles», le dije, y le tendí la carpeta. Pasó varios minutos leyendo en silencio. Luego alzó la vista. «Esto sigue a tu nombre, Isabel. Nadie ha cambiado la titularidad, pero mi nuera dice que es suya. Entonces, o te está mintiendo, o intenta hacerlo». Le conté todo. Las cajas, el documento sospechoso, la actitud de Laura. Ramón frunció el ceño. «Eso podría considerarse intento de estafa, si llega a falsificar algo. ¿Guardas ese papel que te dio para firmar?» Lo rompí, pero recuerdo cada palabra. Él asintió. «No te preocupes. Pediré al registro de la propiedad una copia actualizada. Si alguien intenta mover algo, quedará constancia». Mientras hablábamos, sonó su teléfono. Ramón escuchó, asintió y me miró, curioso. «Justamente hoy un notario pidió acceso al expediente de tu casa, a nombre de Laura Hernández». El mundo se me detuvo por un instante, así que lo intentó, susurré. «Sí, pero tranquila. No podrá hacerlo sin tu firma real. Si la falsifica, caerá en un delito grave». Agradecí a Ramón y salí del despacho con un nuevo tipo de fuerza. No de venganza, de certeza. No era una anciana indefensa, era la propietaria legal. Y eso, tarde o temprano, saldría a la luz. Durante los días siguientes, fingí resignación. Llamé a Daniel con voz suave. «Tienes razón, hijo. Me vendría bien mudarme una temporada». Él pareció aliviado. «Gracias, mamá. Laura lo agradecerá también. No te preocupes. Solo necesito unos días para organizar mis cosas». Mientras tanto, Ramón me ayudaba a recopilar pruebas. Pidió certificaciones notariales, copias de los recibos antiguos, incluso el contrato original del préstamo con el que compramos la casa. Todo coincidía. La propiedad seguía intacta. Una tarde, el teléfono sonó. Era el banco. «Señora Ortega,
La llamamos porque ha habido un intento de solicitar una hipoteca con la dirección de su vivienda. ¿Quién? Pregunté. A nombre de Daniel García y Laura Hernández. Pero fue rechazada. Las firmas no coincidían. Gracias, dije con voz tranquila. Eso era todo lo que necesitaba saber. Colgué despacio. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la luz del atardecer bañaba los tejados. Todo se aclaraba. Querían hipotecar la casa para conseguir dinero, usando mi nombre como garantía. Era una traición que dolía más que cualquier insulto. Aquella noche no dormí. Pensé en Daniel, en su forma de reír cuando era niño, en cómo siempre me decía: «Mamá, esta casa es mi lugar favorito del mundo». ¿En qué momento se había dejado arrastrar por la ambición de otra persona? A la mañana siguiente, Ramón me citó de nuevo. «Todo está listo», me dijo. «Tenemos los documentos originales y las pruebas del intento de hipoteca». «¿Y qué harías tú en mi lugar?», le pregunté. «Esperar», respondió con una sonrisa. «A veces la verdad se defiende sola. Solo hay que saber cuándo dejarla hablar». Sus palabras me dieron la respuesta. No iba a denunciarlos todavía. Iba a dejar que siguieran creyendo que habían ganado, para que el golpe fuera más limpio, más justo, más inevitable. Volví a casa 2 días después. Laura me recibió con fingida cortesía. «Pensé que ya te habías ido», dijo, cruzándose de brazos. Todavía no le respondí. Solo vine a despedirme del jardín. Paseé entre los naranjos, tocando las hojas, sintiendo el olor dulce del azahar. Laura me observaba desde la ventana, impaciente. Daniel no estaba. Era el momento perfecto. Antes de marcharme, miré una última vez la fachada y murmuré para mí: «Una casa no es de quien la habita, sino de quien la respeta». Y con esa certeza, me marché sabiendo que pronto todos descubrirían la verdad. Pasaron unos días en los que el silencio se volvió mi mejor aliado. Fingí distancia, pero no abandono. Sabía que cada palabra que no decía era un paso más hacia la justicia. Ramón, paciente como siempre, me llamaba cada tarde. «Todo está preparado», Isabel me dijo una noche. «Solo falta el momento adecuado». «Lo encontraré», le respondí. «Ellos mismos se encargarán de ofrecérmelo». Y así fue. Una semana después, Laura anunció una pequeña celebración para sus amigos y familiares. Según dijo, era la inauguración de su nuevo hogar. El descaro me arrancó una sonrisa amarga. Invitó a todo el vecindario, incluso a los padres de Daniel, a quienes había empezado a presentar como los antiguos propietarios. Decidí ir, no por orgullo, sino porque era el escenario perfecto. La tarde del evento me vestí con sencillez, una blusa blanca, falda oscura y un broche que perteneció a mi madre. Quería verme serena, no vengativa. Cuando llegué, las luces del jardín ya estaban encendidas, la música sonaba y el olor a vino llenaba el aire. Paula, con su vestido nuevo y su sonrisa de anfitriona, me recibió en la puerta. «Qué sorpresa verte, Isabel. Pensé que estarías instalada en otro sitio». «No, querida, me alegra ver que todo sigue igual», respondí, fingiendo calma. Dentro, los invitados conversaban animadamente. Escuché fragmentos de conversación que me hicieron apretar los puños. «Por fin la casa es suya. Qué suerte casarse con un hombre que ya tenía propiedad». Las mentiras volaban, ligeras, entre copas y risas. Me quedé en un rincón observando. Daniel evitaba mis ojos. Se le notaba incómodo, inseguro. Sabía que en el fondo de su corazón algo no cuadraba. Esa noche, el destino tenía reservada su escena final. A mitad de la fiesta, Laura levantó la copa. «Gracias por acompañarnos. Este hogar representa nuestro esfuerzo y el futuro de nuestra familia». Todos aplaudieron. Entonces di un paso adelante. «Perdón, hija», antes del brindis. «¿Puedo decir unas palabras?». La sala se quedó en silencio. «Por supuesto», respondió ella, con una sonrisa que escondía fastidio. Me acerqué a la mesa principal. «Solo quiero brindar también, por la verdad». Saqué del bolso un sobre grande y lo coloqué sobre la mesa. Porque un hogar no se construye con ladrillos, sino con respeto. Y cuando el respeto se pierde, la casa se convierte en una jaula.
Laura frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Abrí el sobre y saqué la escritura original, que esta casa no es nueva ni ajena. Fue comprada por mi esposo y por mí hace más de 30 años, y nunca, jamás, se transfirió a otro nombre. Los murmullos empezaron. Alguien preguntó: ¿eso es cierto? Yo extendí los documentos para que todos los vieran. Aquí están los sellos notariales, los pagos y la firma original, todo registrado. Laura intentó mantener la compostura. Eso ya no tiene validez. El notario actualizó la escritura a nuestro nombre. Entonces se escuchó una voz firme detrás de mí. Era Ramón. Perdón, señora, pero eso no es cierto. Soy abogado retirado y tengo el registro actualizado de la propiedad. Ningún cambio ha sido autorizado. Además, existe un intento de hipoteca rechazado por falsificación de firma. El salón se congeló. Daniel se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Hipoteca? No te asustes, cariño, intentó decir Laura. Solo fue una consulta. ¿Una consulta usando la firma de mi madre?, le gritó él, incrédulo. Yo no moví un músculo. Solo observaba. Laura, dije por fin. No vine a humillarte. Vine a recordarte que la ambición sin verdad siempre termina en ruina. Los padres de Laura bajaron la cabeza. Una invitada, incómoda, dejó su copa en la mesa y salió del salón. Ramón se acercó a mí y me susurró: ya está. Todo ha quedado claro. Laura lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. Sabía que el fraude podía costarle algo más que una casa. Daniel, destrozado, tomó asiento y se tapó el rostro. Los murmullos se convirtieron en un silencio denso. Mamá, dijo finalmente. Perdón, no supe ver nada. Lo acaricié la mano. No te culpes, hijo. El amor ciega, pero el respeto despierta. Dejé los documentos sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Esta casa seguirá en pie, pero ustedes tendrán que decidir si quieren seguir viviendo entre paredes manchadas de mentira. Cuando salí al jardín, la música había cesado. Solo se escuchaba el zumbido del viento entre las hojas. Ramón caminó a mi lado en silencio. ¿Estás bien?, me preguntó. Más que bien. Hoy no gané una batalla. Solo recuperé mi lugar. Me detuve frente a la verja. Ahora que todo está dicho, no hace falta castigar. El tiempo se encargará del resto. Y crucé la calle con paso firme, mientras el eco de aquella fiesta se disolvía detrás de mí como una farsa que por fin terminaba. Los días siguientes fueron extraños. Después de aquella noche, la casa volvió a ser mía, pero no la sentía igual. El silencio que antes dolía, ahora era un alivio. Laura se marchó a casa de sus padres. Su orgullo no soportó la vergüenza. Daniel se quedó, intentando recomponer los pedazos de algo que ya no existía. Una mañana, mientras preparaba café, lo vi entrar al salón con los ojos rojos. Mamá, dijo, no tengo palabras. Me siento un tonto. No digas eso, hijo, le respondí con ternura. A veces, el amor nos hace confundir obediencia con respeto. Y son cosas muy distintas. Se sentó frente a mí, cabizbajo. Todo lo que dijiste esa noche fue justo. Pero me dolió verte tan sola. No estaba sola, Daniel. Tenía la verdad. ¿Y ahora qué harás? Vivir. No vine al mundo para defender ladrillos, sino para defender mi nombre. Durante las semanas siguientes, la noticia del escándalo se difundió por todo el barrio. Algunos me felicitaban. Otros me miraban con pena. Yo respondía con la misma serenidad de siempre. No quería venganza ni aplausos, solo descanso. Una tarde, Ramón vino a visitarme con un sobre. Te traigo los documentos actualizados. Ya todo está en orden. La casa sigue a tu nombre, sin cargas ni reclamaciones. Gracias, Ramón, dije sonriendo. No sabes cuánto te agradezco tu ayuda. En realidad, fuiste tú quien se ayudó a sí misma. Solo necesitabas confiar en tu fuerza. Mientras él hablaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían cedido demasiado por amor a sus hijos, por miedo a quedarse solas. Y comprendí que el silencio no siempre es resignación. A veces, es estrategia. Pasó un mes. Daniel comenzó a trabajar en otra ciudad y se mudó temporalmente.
Me quedé sola en la casa, pero por primera vez no sentí tristeza. Pinté las paredes, replanté el jardín, abrí las ventanas para que el aire barriera los últimos restos del pasado. Una mañana recibí una carta. El sobre estaba escrito con una letra que reconocí al instante. Isabel, sé que no merezco tu perdón. He perdido todo y lo merezco. Pero quiero darte las gracias, porque gracias a ti, entendí que no se puede construir una vida sobre el engaño. Laura. Leí esas líneas varias veces. No lloré, solo sentí compasión. El rencor envejece, pero la compasión renueva. Guardé la carta en un cajón y salí al patio. El olor a azahar llenaba el aire. El sol se filtraba entre los naranjos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa respiraba conmigo. Decidí hacer algo que llevaba tiempo rondando mi cabeza. Tomé todos los papeles de la propiedad y fui al despacho de Ramón. Quiero registrar una cláusula nueva, le dije. ¿Qué tipo de cláusula? Cuando yo falte, quiero que la mitad de esta casa pase a una fundación para mujeres mayores sin hogar. Ramón levantó la vista, sorprendido. ¿Estás segura? Más que nunca. No quiero que nadie vuelva a usar un techo como arma de humillación. Salí de la notaría con una paz extraña, ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Al cruzar el puente sobre el Turia, recordé las palabras de mi esposo muchos años atrás. Esta casa es más que paredes, Isabel. Es tu reflejo. Cuídala como te cuidas a ti misma. Y ahora lo entendía por completo. Esa noche me preparé un té. Encendí una vela y escribí en mi cuaderno. La justicia más grande no es la que castiga, sino la que enseña. Y si la vida me permitió quedarme con esta casa, fue para recordar que el respeto, cuando se pierde, solo se recupera con dignidad. El viento golpeó las ventanas, y me pareció escuchar la voz de mi marido diciendo, bien hecho. Cerré el cuaderno y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. No había fantasmas, ni rencor, ni miedo, solo silencio. Un silencio bueno, limpio, el que queda después de que la verdad ha hablado. Y mientras apagaba la vela, supe que mi historia no era solo mía. Era la de muchas madres que un día fueron echadas, subestimadas o calladas. Pero también la de todas las que decidieron levantarse con elegancia, sin perder su humanidad. Con el paso del tiempo, aprendí a convivir con la calma. Los días ya no empezaban con tensión ni terminaban con lágrimas contenidas. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el aroma de los naranjos llenara cada rincón. Mi casa, esa que un día se volvió campo de batalla, había recuperado su alma. A veces me detenía frente al espejo y apenas me reconocía. Había envejecido, sí, pero también me veía más firme, más segura. Ya no era la mujer que temblaba ante las palabras de una nuera altiva. Era una mujer que había entendido su propio valor. Cuando alguien me preguntaba cómo lo había conseguido, siempre respondía lo mismo, aprendiendo a guardar silencio, pero no a rendirme. Daniel volvió cada fin de semana. Venía más tranquilo, más humilde. Ya no traía excusas, solo gestos. Arreglaba el jardín, pintaba una pared, cocinaba conmigo. Una tarde, mientras compartíamos un café, me miró con los ojos llenos de sinceridad. Mamá, me equivoqué en todo. Pensé que cederlo todo era amor, pero terminé perdiendo el respeto de los dos. Le tomé la mano y sonreí. No te juzgo, hijo. A veces, uno aprende a valorar el hogar cuando lo ve a punto de derrumbarse. Antes de irse, dejó sobre la mesa una pequeña caja. Quiero que la tengas, dijo. Dentro había una llave nueva. Es una copia del candado del taller. Quiero que vengas cuando quieras. Ya no hay secretos entre nosotros. Esa simple llave me supo a redención. Con el tiempo, comencé a enseñar a otras mujeres en el centro cultural del barrio. Les hablaba de finanzas, de derechos básicos, de cómo leer un contrato antes de firmar. Las miraba y veía en sus ojos el mismo miedo que tuve yo. Una firma puede cambiar una vida, les decía, pero también puede recuperarla si va acompañada de dignidad. Una tarde, recibí una visita inesperada. Era Laura. Estaba distinta, el rostro cansado, la voz más suave. Solo quería verte, Isabel. No vengo a pedir nada.
Quiero agradecerte, porque al final tu silencio me enseñó lo que los gritos nunca habrían logrado. Asentí sin rencor. Me alegra oírlo. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero esta vez úsala bien. Ella bajó la mirada, murmuró un adiós, y se marchó sin volver la vista atrás. Cerré la puerta y respiré. No sentí odio, solo alivio. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Al día siguiente, fui a la notaría a firmar el documento que dejaba la mitad de la casa a la fundación. Ramón me acompañó, orgulloso. ¿Lista?, me preguntó. Lista. Esta casa fue testigo de muchas cosas, pero quiero que cuando yo no esté, sirva para dar techo y esperanza a otras mujeres. Firmé con mano firme. En ese instante, sentí que por fin todo tenía sentido. No había luchado por ladrillos, sino por un principio. Había defendido el respeto que nunca debe perderse, ni siquiera entre familia. Esa noche, sentada en el jardín, escribí mis últimas líneas en el cuaderno. Una madre puede perderlo todo, la paciencia, la fuerza, incluso la casa, pero nunca debe perder la dignidad, porque la dignidad, cuando se defiende con calma, tiene el poder de devolverlo todo. Miré el cielo anaranjado de Valencia y sonreí. Las sombras del pasado ya no pesaban. El sonido del viento entre los naranjos era el único aplauso que necesitaba. Y si tú, que escuchas mi historia, alguna vez sientes que te quitan lo que es tuyo, recuerda esto. No hace falta gritar para ser escuchada. La verdad no necesita ruido, solo valor. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me escuchas? ¿Tú habrías guardado silencio o habrías hablado antes? Suscríbete a Historia Diaria, Relatos de la Vida, para seguir acompañándome en historias de familia, justicia y dignidad. Historias que, como la mía, nacen del dolor, pero terminan en paz.